Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, en el laboratorio de hoy vamos a ver un poco de API testing con Postman y Newman. Postman seguramente es una herramienta que muchos conocen, por no decir todos. Bien, primero veamos un poco el concepto que es API testing. Es un tipo de testing, así como tenemos testing funcional, testing de seguridad, entre otros, tenemos API testing que nos permite validar, verificar la funcionalidad, confiabilidad, rendimiento y muchos factores más de las interfaces de programación. En este caso nos concentramos en lo que es la capa lógica. A diferencia de, por ejemplo, en el laboratorio anterior con Selenium WebDriver hicimos testing funcional. En esta oportunidad, a diferencia del anterior, no nos interesa la UI, no nos interesa llegar a ese punto para testear una funcionalidad, por ejemplo, ¿sí? No es necesario que esté 100% desarrollada. Mientras la parte de backend, la lógica, digamos, de la funcionalidad esté desarrollada, nosotros ya podríamos adelantar pruebas mediante API testing. Existen varias herramientas. Tenemos, por ejemplo, Postman, SwapUI, Catalan, entre otros. En este caso vamos a utilizar Postman, que hoy en día es una herramienta que se usa mucho para lo que es API testing, y la realidad es que, como es una herramienta conocida, tanto ya sea desarrolladores como testers, de alguna forma permite una mejor comunicación en un equipo de trabajo. Las ventajas de realizar API testing, bueno, principalmente tenemos testing en etapas tempranas. Como decía antes, no estamos para una funcionalidad específica, no vamos a esperar a que la funcionalidad esté 100% desarrollada, ¿sí? Ya con que la parte lógica se haya desarrollado, podemos adelantar pruebas. Esto de alguna forma lleva a reducir costos, lleva también a poder ordenar, por así decirlo, los bugs, y poder encontrar en etapas tempranas, en caso de que existan bugs en lo que es la lógica, en lo que es el backend, y que no salten recién cuando se haya hecho un testing funcional, donde está la integración de lo que es el front y el back de la funcionalidad. Esto también nos permite más cobertura de las pruebas. La realidad es que hoy en día es un plus el tener conocimientos de API testing, y sin un requerimiento por parte de alguien, idealmente el tester debería poder utilizar API testing, ya sea para complementar pruebas manuales o automatizadas de testing funcional, o porque el proyecto requiere solamente realizar API testing. Bien, como les dije, en este caso vamos a utilizar la herramienta Postman, que es una herramienta que seguro conocen, que seguramente utilizaron en algún proyecto de la universidad. La idea es que aprendamos con este laboratorio también algunas secciones que tiene la herramienta que muchas veces se ignoran desde el lado de desarrollo porque no son necesarias. Les dejo acá el link de la documentación oficial. En ese mismo link van a encontrar la sección para poder descargar e instalar la herramienta. Bueno, como saben, Postman, la herramienta ofrece métodos para poder interactuar con los endpoints. En este caso, los más utilizados son estos 5: get, post, put, patch y delete. Creo que se definen por sí solos, y seguro los conocen. La diferencia, creo que lo que estaría bueno destacar acá es la diferencia entre put y patch. La diferencia es, o sea, ambos son para poder editar datos. La diferencia es que con patch no se requiere la edición completa, ¿sí?, del dato, sino con que se permite actualizar solamente una parte. A diferencia de put, que tenés que actualizar el dato completo, digamos. Bien. Sabemos que al enviar una request obtenemos un código de respuesta. Seguramente también conocen el tema, los códigos de respuesta. Los más comunes están en estas 5 series.
Y es validar, el verificar el código de respuesta es muy importante a la hora de hacer testing. Es una de las verificaciones o assert que se tienen que manejar en cada request. Lo típico, y en este laboratorio lo vamos a ver, el 90% de las requests que vamos a utilizar para automatizar pruebas, nos van a devolver un código de respuesta 200, 201, ¿sí? Dependiendo si es una creación de datos o obtener un dato, etc. Igualmente se pueden adicionar test de casos de prueba negativos, que por ejemplo y con eso podríamos obtener un código de respuesta, por ejemplo 400, dentro de la serie 400. Si por ejemplo decimos, bueno, quiero testear que si creo un dato con la información incompleta, entonces no se puede crear el dato si no está completo. De alguna forma con eso estamos haciendo testing negativo, casos de prueba negativos, que está bueno como para complementar nuestra suite, digamos, de test. Bien, y en Postman específicamente lo que tenemos la posibilidad es de crear colecciones. Las colecciones nos permiten estructurar nuestros proyectos dentro de Postman, ¿sí? Y además nos permiten agrupar un conjunto de requests. De alguna forma también nos beneficia a la hora de poder crear un flujo, ¿sí? Una dependencia entre las requests dentro de una colección. No sé si recuerdan, pero en el laboratorio cuando vimos el testing funcional automatizado, les comenté que la idea es que los tests sean lo más independientes posibles. Bueno, en este caso no se cumple mucho eso porque de alguna forma nosotros quizás queremos crear un dato y queremos después chequear que ese dato se haya cargado o eliminarlo. Entonces tenemos que relacionar las requests por medio de la data que cargamos, obtenemos, ¿sí? Que la data que se maneja en las requests. Ahora vamos a ver cómo se crean las colecciones y bueno, cómo se puede ir pensando un flujo. Lo que se puede hacer con estas colecciones, se pueden exportar e importar. Al principio del laboratorio les dije que vamos a ver Postman y Newman. Newman es una herramienta para poder generar reportes, ¿sí? A través de las colecciones de la colección que hayamos creado en Postman, y para eso vamos a necesitar exportar la colección. Bien, además de las colecciones, Postman nos permite manejar ambientes, ¿sí? Esto lo que nos permite es de alguna forma organizar, ordenar. A ver, en Postman nosotros podemos tener varias colecciones que corresponden a diferentes proyectos o que corresponden a diferentes ambientes de una aplicación, ya sea un ambiente apuntando a lo que es QA, un ambiente apuntando a lo que es staging, UAT, etc. Entonces necesitamos también crear para cada una de estas colecciones un ambiente específico en Postman, porque a través del ambiente es lo más común para poder pasar datos de una request a otra dentro de una colección. Creo que es medio confuso, ahora lo vamos a ir viendo en el laboratorio. Bien. Y por último, tenemos en Postman podemos manejar variables y hay diferentes tipos de alcance para las variables. Tenemos a nivel de request variables, ¿sí? Tenemos a nivel de las colecciones, a nivel del ambiente y a nivel global. Las más típicas y las que vamos a estar utilizando, bueno, además de a nivel de request, van a ser a nivel de colección y a nivel de ambiente. La diferencia entre estas es que las variables a nivel de colección no pueden modificarse su valor durante la ejecución, digamos, de nuestra colección.
las que son a nivel de ambiente pueden ir modificándose su valor. Esto también ahora lo vamos a ver. Bien, en este caso para este laboratorio vamos a testear una API. En este caso les paso el link de la API a testear. Y vamos a configurar al final del todo Newman para poder obtener un reporte HTML con el resultado de la ejecución. Les dejo el repo del ejemplo. Sí, esta API es parte de un ejemplo de un curso de API testing, y pueden ver en el repo toda la información. Bien, cuando hacemos API testing, necesitamos la documentación de la API. Usualmente, seguramente lo escucharon, esta documentación se provee a través del Swagger o se provee a través de quizás ahí, por ejemplo, Postman tiene una sección de documentación, que básicamente la documentación es esto: cuál es el método, o sea, para cada endpoint cuál es el método que se requiere, si necesita autenticación o no, qué es lo que se espera obtener al ejecutar la request, cuál es el estado, el código, digamos, de respuesta de la request, si es necesario enviar información, ¿sí? Y varias datos más, digamos, esto va a depender del endpoint, digamos. Acá, básicamente, en este repo es donde van a encontrar esta documentación. En este caso yo la transcribí acá para que tenerla más a mano. Acá lo que vamos a hacer en este laboratorio entonces es crear una collection en Postman y agregar cada una de estas requests para poder ejecutarlas. Bien, para esto vamos a Postman primero. Este es lo que vamos a ir creando de alguna forma. Antes no me olvidaba el lenguaje que se usa para escribir el código, digamos, en Postman, creo que lo saben, en JavaScript, pero realmente no sé si tienen conocimientos o no, pero realmente es muy simple lo que vamos a estar viendo. Bien, como les dije, primero para poder automatizar estas pruebas tenemos que crear una colección y un ambiente, ¿sí? La colección, esta por ejemplo, acá lo que vemos en esta vista es toda la lista de colecciones que tengo en mi usuario de mi perfil de Postman. Para crear una colección vamos a más y vemos que sale una nueva colección. Le podemos poner el nombre que nos guste, laboratorio, vamos a ponerle. Bien, una vez que creamos la colección, vamos a crear el ambiente, que es a través del cual vamos a poder ir pasando información de una request a otra, teniendo en cuenta que las requests van a formar parte de esta colección. Los ambientes los vamos a ver listados en este dropdown, ¿sí? Si desplegamos vamos a ver que acá hay una lista de ambientes. Si nos paramos sobre la opción por default, que sería que no hay ambientes, y hacemos clic en el ojito, vamos a ver que nos aparece la opción Add, acá. Vemos que acá también podemos crear a nivel global o ambientes, ¿sí? Estos eran los diferentes alcances que les había comentado antes. Hacemos clic en Add. Acá en el ambiente le podemos poner un nombre. Laboratorio. Lo que se recomienda es que el nombre del ambiente sea el mismo nombre de la colección, para también poder ordenarse más fácilmente. Y para guardarlo, en este caso, vamos a hacer así nada más que para que se nos active el save. Esto antes no pasaba.
Bien, una vez que tenemos creado nuestro ambiente, ¿sí? Y nuestra colección, vamos a empezar a crear nuestras requests. Tengan en cuenta que para poder decir estoy trabajando sobre tal ambiente, tenemos que seleccionarlo de esta lista. Entonces vamos a buscar el ambiente recién creado, ¿sí? Y si hacemos clic en el ojito, acá, una vez que empecemos a crear requests y a ejecutarlas, vamos a ver que esto se va a ir cargando con las variables que agreguemos. Bien. La primer request que tenemos es para obtener el estado de nuestra API, ¿sí? Esto es para chequear, digamos, que se puede utilizar, básicamente. Para agregar request en nuestra colección, hacemos clic derecho sobre la colección y Add Request. Acá, por defecto, siempre las agrega con el get, pero esto igual después lo cambiamos. Le vamos a poner el nombre correspondiente. En este caso vamos a por ejemplo, hacer un check status. Se va a llamar nuestro request. Y si chequeamos el método que necesitamos es el get. ¿Sí? Bien. Ahora, el endpoint, habíamos dicho que íbamos a trabajar sobre esta URL. A ver si la puedo copiar. Bien. Sobre esta URL. Y vemos que el endpoint es /status. Entonces agregamos /status. Vemos que no se necesita nada más. Y que cuando la ejecutamos nos tiene que retornar el estado del API. Y el código de respuesta 200 en caso de que esté funcionando bien. Guardamos nuestra request. Ejecutamos. Y vemos que nos devuelve un código de respuesta 200. Y en el body del response nos devuelve el estado OK. Bien. Ya creamos nuestra primera request. Ahora, vamos a ver cómo testearla. Vamos a la sección test, ¿sí? Vamos al tab test de la request. Vemos que acá a la derecha tenemos como varios snippets que nos ayudan, digamos, hay muchos tests o muchos métodos que se hacen en casi todas las requests. Entonces, bueno, con esta forma los podemos crear más rápido. Uno de los métodos, y lo que les decía antes, es para toda request, además de verificar X cosas, se va a verificar el código de respuesta. Entonces, si buscamos por acá, vemos que dice status code is 200. Si hacemos clic, ya se nos carga nuestro test, ¿sí? Donde chequeamos que el código de respuesta obtenido sea 200. Algo que podríamos chequear, además, ¿sí? Podríamos crear nuestro propio test y decir, bueno, además del código de respuesta 200, quiero chequear que el status sea OK. Entonces, esta es la nomenclatura para decir que estamos creando un test en Postman, ¿sí? pm.test. Con esto creamos un test. Le vamos a llamar, en este caso, check status, ¿sí? Y nuestra función. Bien. Para este test, lo que queremos chequear es que el status sea OK. Entonces tenemos que de alguna forma obtener de nuestro body, del response, el JSON que nos retorna, y dentro del JSON buscar este valor, ¿sí? Si sabemos, el JSON está estructurado por key values, ¿sí? Entonces, a través de nuestra key, ¿sí? digamos, vamos a poder obtener el valor correspondiente. Bien. Primer paso, como dijimos, tenemos que obtener el JSON de nuestro del body del response, ¿sí? Entonces, vamos a definir una variable JSON data, ¿sí? pm.response.json. De esta forma, lo que hacemos es obtener, ¿sí? Y asignárselo a esta variable el JSON
del response. Una vez que tenemos el JSON, lo que queremos chequear es el JSON data ir a la propiedad status, ¿sí? Bien, vamos a hacerlo directamente sobre nuestro assert, en este caso. Para hacer un assert vamos a hacer pm.inspect y acá vamos a ver que dice child assertion. Este es un tipo de assertion que vamos a utilizar. pm.inspect y vamos a decir del JSON del response quiero obtener el valor de la propiedad, digamos, status, ¿sí? Y quiero chequear que esta propiedad sea igual to be equal, digamos, a, y en este caso, ok, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hicimos es, de nuevo, obtenemos el JSON del response. Este es nuestro assert, ¿sí? Este es otro tipo de assert. En este caso, pm.response es básicamente para poder obtener, ingresar de alguna forma a lo que corresponde al código de respuesta. Bueno, en este caso vamos a hacer pm.inspect JSON-data.status. Con esto obtenemos el valor que tiene esta key status y chequeamos que esto sea igual a el valor que esperamos. Si guardamos y volvemos a ejecutar, vamos a ver en la parte del response que tenemos test results 2 de 2. Si vamos ahí, vamos a ver que tenemos 2 tests, ¿sí? Uno por cada uno de estos pm.test, status code es 200 y check status, que básicamente son los nombres de los tests que seleccionamos, que elegimos básicamente. Bien, ya tenemos el status, el endpoint para chequear el estado del API. Vamos al siguiente. En este caso vemos que es para poder generar el token para un cliente, un usuario, ¿sí? En este caso el método va a ser un post sobre el endpoint API clients. La autenticación, o sea, esto nos va a devolver la autenticación del usuario con un código de respuesta 201. Y a diferencia del anterior, en este caso necesitamos mandar en la request, dentro del body, en formato JSON, las siguientes propiedades: client name y client email. Lo que nos devuelve la request es el token que vamos a utilizar para requests posteriores. Bueno, y acá tengamos en cuenta que el email se puede usar una sola vez, ¿sí? O sea, vamos a ver esto. Vamos a crear una nueva request para esto. Nos paramos de vuelta sobre la colección, add request. En este caso es get token, por ejemplo. Y en este caso es un post. Bien, la URL. ¿Cuál es la URL? Básicamente es la misma que antes. Copy. Pero, en este caso, el endpoint es API clients. API clients. Bien. Ya acá, si nos damos cuenta y seguimos, por ejemplo, viendo los siguientes requests, los que siguen, siempre la primera parte de la URL es la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Vieron que les dije que tenemos variables a nivel de colección y a nivel de environment. Bueno, vamos a ver primero para las nivel de colección, como les comenté, no pueden editarse su valor mientras se ejecuta la colección. Entonces, como este valor no se va a modificar durante la ejecución y va a ser el mismo para todas las requests, y pensemos que acá vamos a tener una por cada una de esta documentación, pero podríamos tener muchísimas. Entonces, en vez de estar copiando esto, ¿y qué pasa si el día de mañana cambia algo mínimo? ¿Sí? O en vez de estar copiando esto en cada una, lo que vamos a hacer es utilizarla como una variable. La vamos a
setear como una variable a nivel de colección. Para esto vamos a la collection, vemos acá los 3 puntitos, hacemos clic en edit y vemos en la sección de variables, acá elegimos el nombre que le queremos poner a la variable, en este caso URL. Pegamos el valor inicial y el valor actual, que básicamente va a ser el mismo. Bien, y guardamos. Una vez que tenemos esta variable a nivel de colección, ya la podemos utilizar en nuestras requests. Entonces vamos a modificar esto. Para llamar a una variable, ¿sí? Depende en qué parte de nuestra request, en qué parte de la request estemos, se va a llamar de una forma u otra. Por ejemplo, en esta parte donde tenemos la URL, para llamar una variable la vamos a llamar con doble llave, ya vemos que cambia el color, y dentro el nombre que le asignamos. Si nos posicionamos sobre la variable, ¿sí? Sin hacer clic, vemos que nos da información de cuál es el scope, que es a nivel de la colección, y cuál es el valor que se tiene. Entonces, vamos a hacer el mismo cambio. Vamos a guardarlo. Y vamos a hacer el mismo cambio acá. URL, ¿sí? Esto es lo que nos permite que quizás podamos, en un proyecto real, vamos a tener diferentes ambientes, ambiente de QA, ambiente de staging, ambiente de UAT, y quizás no necesitamos crear una colección y un ambiente y un environment para cada uno de esos ambientes, pero lo que sí podemos hacer es setear las diferentes URL que corresponde a cada ambiente a nivel de la colección e ir jugando con eso en este caso. Bien, vamos a hacer esta request de getToken. Entonces, si venimos acá, vemos que ya tenemos esta parte hecha y nos dice que en el body, en formato JSON, tenemos que enviar la siguiente información. Acá tenemos una captura del ejemplo de cómo debería ser el JSON, ¿sí? Client name y client email. Entonces, para esto vamos a la parte de body, seleccionamos esta opción en formato JSON y escribimos nuestro JSON. Habíamos dicho que las propiedades eran client name, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a poner copy y client email y vamos a poner laboratorio@example.com, ¿sí? Recuerden que tiene que ser único, ¿sí? Es más, ahora les voy a mostrar. Guardamos. Y creo que no me falta nada más. Ejecutamos. A veces se toma su tiempo. Bien. Ya obtuvimos la respuesta. Vemos que el estatus que esperamos, el código de respuesta va a ser un 201. Y en la información nos va a proveer el token, que es el token que vamos a utilizar para siguientes requests. Entonces, en la sección de test de nuestra request, vamos a chequear que el código de respuesta sea 201. Podemos usar el snip de los snippets, el test para código de respuesta 200 y le modificamos los valores, ¿sí? ¿Qué pasa? Si cada vez no le modificamos el valor, nos va a fallar, porque estamos chequeando contra un 201. Y después, lo que nosotros tenemos que hacer ahora, en este caso, es obtener este valor. No sería un verificar que tenemos el token, sino que el token lo necesitamos guardar para futuras requests. Entonces, vamos a crear una función,
una arrow function, let get, vamos a llamarla get token, que lo que vamos a hacer es, lo que tenemos que hacer es obtener nuevamente el JSON del response y dentro del JSON obtener el valor de aquí access token. Entonces, como hicimos antes, let JSON data pm.response.json. Una vez que obtuvimos el JSON del response, lo que vamos a hacer es let token y vamos a hacer JSON data punto access token. Fíjense de escribirlo exactamente como está porque si no les va a fallar porque no va a encontrar la propiedad, digamos, en el JSON. Una vez que obtuvimos el token, ¿sí? del response, lo que nosotros ahora, como lo necesitamos para futuras requests, vamos a hacer uso de nuestro ambiente y la vamos a guardar como una variable a nivel de ambiente para poder utilizarla en las próximas. ¿Cómo interactuamos con el ambiente, con el environment? Vamos a interactuar mediante estas dos sentencias. Tenemos pm.environment.set y ya vemos que cuando ponemos así nos tiene información de el nombre de la variable y el valor que va a tener, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros queremos este token guardarlo a nivel del ambiente como una variable. Entonces vamos a definir que la variable se va a llamar token y el valor va a ser el valor que obtuvimos antes. Bien, otra forma, ¿sí? Así es como seteamos valores a nivel del environment. Para obtenerlos, lo que hacemos es pm.environment.get y lo que pasamos por parámetro es el valor del nombre, digamos, aquí de la variable, ¿sí? Bien, una vez que seteamos el valor, ese ya debería aparecer en nuestro environment. Ahora no aparece porque esto lo escribimos después de haberlo ejecutado. Vamos a llamar a la función para que se ejecute. Token, perdón. Bien. Vamos a ver una cosa. Les dije que esto se podía utilizar por única vez. Si yo hago un send, vamos a ver que ahora nos tiene que fallar. ¿Ven? El único test que tenemos en este caso es chequear el código de respuesta y nos va a fallar porque nos está devolviendo un 409 porque ya existe, digamos, ya se registró el usuario este. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta si ven que les falla, o si, no sé, una vez que tienen todas las requests, ejecutan la colección y ven que les fallan todas las requests y probablemente arrancó en este punto, seguramente tenga que ver con esto. Entonces vamos a ponerle laboratorio 2, ¿sí? Le cambiamos el mail y hacemos send de nuevo. Vemos que el test pasó, nos devuelve un código de respuesta 201, en el body obtenemos el token y si hacemos clic en el ojito vemos que ya tenemos nuestra variable token con el valor actual, ¿sí? Bien, si volvemos acá, vamos ahora a, por ejemplo, vamos a escribir esta request, que es obtener una lista de todos los libros que hay en la base de datos, digamos. Y nos retorna como código de respuesta un 200. Entonces, otra vez, al request, vamos a ponerle getBooks. De nuevo, el método era un get, y en este caso, la primera parte es la misma, y vemos que es /books. Entonces, /books. No necesitamos nada más, estos son query params opcionales, ahora los vamos a ver si quieren. No nos pide autenticación ni nada, así que guardamos. Podríamos ya adelantar, el status code va a ser 200, ya lo sabemos.
por la documentación. Entonces hacemos un send y vemos que nos muestra en el response, en el body tenemos la lista, ¿sí?, de todos los libros, y nuestro test del código de respuesta 200 pasó. Bien. Habíamos visto que tenía acá unos query params opcionales, que son el tipo y el límite. El tipo puede ser de ficción o no ficción. Entonces, por ejemplo, ¿sí?, vamos a la sección de params. Acá tenemos los query params. Y si, por ejemplo, ponemos type ficción y hacemos clic en send, vamos a ver que solo nos devuelve, en este caso, todos los libros que son de ficción, digamos, ¿sí? Pero son opcionales, ¿sí? No es necesario que sea parte de la request para que funcione. Bien, vemos que, por ejemplo, la próxima request es obtener un libro específico por el ID. Los ID los obtenemos acá. Entonces, lo que podemos crear acá es una función para guardar el ID de alguno de los libros que obtuvimos de la lista, ¿sí? Entonces, a ver, para que se entienda, en la parte de test no solamente tiene que estar los tests, digamos, las verificaciones, los assert, sino que puede haber código extra, funciones, métodos extra, que se tengan que ejecutar sí o sí después que la request se haya enviado y obtuvimos la respuesta, ¿sí? Ven que acá tenemos un tab de prerequest script. Bueno, acá podemos crear un script que se ejecute antes de enviar la request, ¿sí? El orden, básicamente, para una request, el orden que tenemos es primero lo que haya en prerequest script, después la request en sí y después la parte de test, ¿sí? Entonces, en este caso, como obtener el ID va a ser después de que nos devuelva la lista, porque a partir de esta lista es donde yo puedo obtener el ID, lo hacemos en la parte de test, ¿sí? Entonces hacemos get book ID, otra función. De nuevo tenemos que obtener el JSON del response body. Entonces let JSON data pm.response.json. En este caso tenemos un arreglo, ¿sí? Entonces podemos hardcodear y decir, bueno, quiero el primer elemento del arreglo. Lo ideal, y lo vamos a hacer un poco más a nivel de cómo es realmente, debería funcionar esto para cualquiera de los datos obtenidos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es buscar un libro de forma random y obtener el ID de ese libro. Entonces vamos a ver cuánto es el total de elementos del arreglo, ¿sí? JSONData.length básicamente, y después vamos a obtener un valor random, ¿sí? Random book, vamos a llamarlo, que en este caso, si no me equivoco, la forma de obtener un valor random es random el total. Yo quiero que sea un valor que esté excluido, ¿sí? de esta ejecución, pero el mínimo, que en este caso sería el 0, sería un valor que quiero que esté incluido, ¿sí? Una vez que obtenemos un valor random, es decir, obtenemos un elemento de este arreglo, lo que vamos a hacer es obtener el book ID, que en este caso va a ser del JSON data. Quiero el elemento con el índice random book, y de este elemento, o sea, nos paramos sobre un JSON, digamos, de estos sub-JSON, por decirlo de alguna forma. O sea, nos paramos en un elemento de este arreglo y, por ejemplo, decimos estamos en este. Entonces, de yo lo que quiero es el valor que tiene la propiedad ID. Entonces,
propia ID. Una vez que tenemos el valor de nuevo, lo vamos a usar para próximas requests. Entonces este valor lo vamos a guardar como una variable a nivel del environment. Entonces, como hicimos antes, pm.environment.set, en este caso se va a llamar bookID y el valor va a ser el valor de bookID. Bien, y llamamos a nuestra función para que se ejecute. ¿Sí? Entonces, si volvemos a ejecutar, vemos que todo pasó bien. Y si vamos a nuestro environment, vemos que el bookID ya se cargó nuestra variable, y en este caso es 5. ¿Sí? Entonces, la próxima request que tenemos que hacer es obtener un libro particular según el ID. Entonces, de nuevo, add request, get book by ID. También el método va a ser un get. De nuevo, la URL y el endpoint es books. Y acá lo que necesitamos es la variable, el valor de la variable del bookID, que es la que tenemos en el nivel de ambiente. Como acá hicimos de nuevo para llamar a la variable con dos llaves, con doble llave, en este caso vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a poner bookID y vemos que si nos paramos nos cambia, ¿sí? El scope dice que es a nivel de ambiente y cuál es el valor actual. En este caso no nos pide nada más, no necesitamos ninguna autenticación ni nada, entonces vamos a agregar nuestro test de código de respuesta de status code 200, guardamos y si ejecutamos vemos que nos devuelve con un status code 200 y nos devuelve el detalle del libro en particular, ¿sí? Si queremos hacer un chequeo extra de todo esto, podemos decir, vamos a hacer un test en donde chequeamos que el valor ID del JSON que nos devuelve se corresponde con el valor ID que pasamos a nivel de la URL. Entonces vamos a hacer un pm.test verify bookID function. Otra vez tenemos que obtener el JSON del response, ¿sí? Entonces es pm.response, o sea, con pm.response es como que llegamos a esta parte, ¿sí? Fíjense que acá lo mismo hicimos. Acá, a partir de acá, estamos to have status 200 es para obtener esta parte del response. Ahora lo que queremos es pm.response.json y del JSON vamos a hacer nuestro test, ¿sí? pm.inspect y vamos a hacer que el JSON nuestro JSON del response, el valor de ID sea igual to be equal, y en este caso lo queremos comparar contra el valor que tiene la variable a nivel de environment de la variable bookID. Así como en esta sección para referirse a una variable lo hacemos con doble llave, en la parte de test lo que hacemos es lo que les mostré antes, que es pm.environment.get y le pasamos el nombre de la variable que queremos, bookID. Bien, una vez que lo tenemos, vemos que los dos tests pasaron. Bien, vamos al siguiente. Tenemos para dar de alta una orden, ¿sí? En este caso nos permite crear una nueva orden. El status code que nos va a devolver es un 201. Requiere autenticación, que tiene que ver el token que obtuvimos antes. Y en el body del request, en el request body tenemos que, con formato JSON, enviar las siguientes propiedades, que son ambas requeridas. Entonces, creamos una request. En este caso el método es un post, ¿sí? La URL es la misma y vemos que es /orders. En este caso vamos a ponerle create order.
Vemos que acá dice requiere autenticación bearer token. Vamos entonces a la tab, ¿sí? de autenticación y seleccionamos acá el tipo de autenticación que tenemos, que es el bearer token. Y si lo seleccionamos, ya vemos que se nos carga automáticamente la variable token, que es la que básicamente es esta variable que seteamos en una request pasada anterior, que es esta, getToken, ¿sí? Con esto ya hicimos la parte de la autenticación y ahora nos dice que en el request body con formato JSON tenemos que agregar estas propiedades. Acá vemos el ejemplo de cómo se tiene que agregar, ¿sí? Entonces, otra vez con formato JSON tenemos book ID y customer name. Bien. Book ID. El book ID tiene que ser un valor válido. Y si recordamos en la request pasada, obtuvimos un ID de un libro, entonces podemos utilizar ese mismo en esta request. Así como en la parte de la URL, para referirse a una variable lo hacemos mediante doble llave, en la parte del body lo hacemos de la misma forma. Entonces, doble llave. Y vamos a poner book ID. Les quiero hacer una aclaración. Ahora les voy a aclarar ahora. La próxima propiedad era customer name. Entonces, customer name. Y acá ponemos un nombre, ¿sí? Cualquiera, no dice que es requerido, pero no tiene que chequearse contra el usuario registrado ni nada de eso. La aclaración que les quiero hacer es, si vemos acá en esta imagen, vemos que el valor, ¿sí?, del book ID no es un string, a diferencia del customer name que sí es un string. Es importante que si nos referimos a una variable, ¿sí?, a nivel de ambiente, por ejemplo, si para el book ID hubiésemos tenido que poner un string, es importante que lo pongamos, llamemos a la variable entre comillas también, ¿sí? En este caso no, porque si no se hace eso, si pide un string y no se pone la doble comilla, va a fallar la request, ¿sí? En este caso nos pide, no es un string, así que podemos ingresarlo de esta forma. Una vez que hacemos esto, tenemos el test. El primer test que tenemos es que el status code va a ser 201, que es de creación básicamente. Entonces, si guardamos y hacemos send, vamos a esperar a que finalice y vemos que el status code es 201, que nos devuelve, ¿sí?, un valor y que el test pasó. Dentro del valor que nos devuelve tenemos un order ID. Un order ID lo vamos a utilizar en otras requests también. Entonces lo que hacemos es tener que guardarlo, este order ID también. Lo vamos a necesitar guardar para otras próximas requests. Entonces, otra vez, como hicimos antes, get order ID. ¿Está bien? Ahí, otra vez tenemos que obtener el JSON, pm.response.json. Y del JSON, let order ID, tenemos que obtener el valor que tiene la propiedad order ID. Ahí. Y esto lo vamos a guardar como variable a nivel de environment. Entonces vamos a poner order ID, order ID. Y vamos a llamar a ejecutar esta función, order ID. Bien, perdón. Ahí está. Si ejecutamos y vamos a nuestro ambiente, vamos a ver que ahora tenemos la nueva variable order ID. Bien, tenemos acá otra request para hacer, que es obtener todas las órdenes. Vemos que requiere autenticación, ¿sí? Este caso es análogo al del getBooks para obtener la lista de todos los libros. Nada, ese los dejo para que lo hagan ustedes. El get order ID, en este caso obtenemos una orden particular. Este caso es lo mismo que
obtener un libro específico por ID. Este también lo dejo para que lo hagan ustedes. Vean que la única diferencia con el tema de obtener la lista de libros o un libro en particular es que en estas dos necesitamos la autenticación, ¿sí? Que es el VR token que se obtuvo antes, ¿sí? Después tenemos el patch para poder editar una orden, ¿sí? Vamos a hacer ese. Add request. Edit order. En este caso es un método patch. Y otra vez tenemos URL. Orders. Y acá le vamos a pasar el ID de la orden que queremos editar, que básicamente es la que creamos antes. Requiere autenticación. Entonces vamos otra vez a la parte de acá, seleccionamos VR token. Y en el body, en formato JSON, tenemos que pasar la propiedad que es la que queremos editar, que la única propiedad que tiene la orden que puede ser editable es el customer name. Entonces vamos al body, JSON, creamos un JSON que se llame customer name y le ponemos, por ejemplo, entity. Bien, en la parte de test, vemos que nos tiene que devolver un status 204, entonces vamos a modificar esto para que nos devuelva un 204. Guardamos y ejecutamos. No order with ID null. Y ven, bueno, miren acá. Porque les decía, es importante que escribamos lo mismo. Acá no me faltó la mayúscula acá. Por eso nunca encontró la propiedad. Le ponemos mayúscula. Si volvemos a ejecutar esto, vemos que ahora sí nos devuelve un order ID, que es el mismo que tenemos acá guardado en la variable. Entonces ahora sí, si vamos al patch y hacemos send, vemos que nos devuelve un 204. No nos retorna nada de información, así que lo único que podemos hacer es testear el código de respuesta. Y por último tenemos el delete, ¿sí? Que si vamos acá a request, lo que hacemos es eliminar una orden, ¿sí? Vamos a ponerle delete order y se va a llamar, vamos a llamar URL, y en este caso es orders y con el order ID, ¿sí? Que tuvimos antes. Requiere autenticación. Vamos a la parte de autenticación de nuevo. Y lo que nos devuelve es un 204. Entonces, vamos a la parte de test. Status code es 200. Lo vamos a cambiar por un 204. Guardamos. ¿Sí? Y vemos que todo funcionó. Un chequeo extra que se puede hacer a lo que es la request de delete es hacer después una request de get, obtener todas las órdenes o obtener una orden por ID y chequear que no esté más la orden que acabamos de eliminar, ¿sí? Es como un chequeo extra que se puede hacer. Bien. Toda esta collection vemos que tenemos un flujo con las requests, que tenemos un flujo para pasar información de una a otra. Toda esta collection la podemos ejecutar mediante Postman haciendo clic acá, Run Collection. Si hacemos acá, vemos que tenemos seleccionadas todas las requests que queremos ejecutar. Esto lo podemos modificar. La cantidad de iteraciones que queremos que se ejecute esto, por defecto va a ser una. Y lo que tenemos que hacer es clic en Run y se van a ejecutar y nos va a tener un resultado. Vamos a ver que, si recordamos otra vez, en el getToken la registración tiene que ser única, ¿sí? Entonces, si hago acá un Run Collection, me va a fallar, ¿sí? Vamos a hacer un Run Collection para que vean cómo es la ejecución. Vemos que falló el getToken porque ya existe el usuario registrado,
porque no lo modifiqué. Y por ende me fallan otras requests que son las que necesitan el token que se obtiene, digamos, con esta request. Entonces, recuerden que hay que modificar esto cada vez que quieran hacer unas pruebas nuevas. Bien, esta ejecución, este resultado de ejecución no es tan lindo como existe otros, que es, por ejemplo, esto de Newman, ¿sí? Newman lo que nos permite es ejecutar una colección por medio de línea de comandos, ¿sí? Esto lo que nos permite es, además de en este caso generar un HTML que es muchísimo más lindo con el resultado de la ejecución, nos sirve a la hora de configurar integración continua, ¿sí? En integración continua se puede setear este comando para que se ejecute después de cada build, ¿sí? Entonces, de alguna forma, automáticamente esta suite de pruebas se va a ir ejecutando y vamos a obtener de forma temprana bugs en caso de que existan para poder corregirlos lo antes posible. Bien, esta es la documentación, ¿sí? Este es el link de la documentación de Newman. Para poder ejecutarlo, los pasos que necesitamos es, bueno, primero instalarlo. Para eso van a tener que instalar Node.js. Acá les dejo el link por si lo necesitan. Después de instalar Newman mediante el comando npm install a nivel global Newman. Y instalar el reporte, en este caso HTML, mediante el comando npm install a nivel global Newman reporter HTML extra. Hay uno que es HTML común. El HTML extra es mucho más lindo y es el que les quiero mostrar, así que por eso les digo que instalen este. Y para la ejecución, lo que vamos a tener que hacer es exportar la colección que generamos, exportar el environment que generamos, guardarlos en una misma carpeta, situarnos mediante, por línea de comando, situarnos en esa carpeta y ejecutar básicamente este comando, que es el que nos va a generar el reporte. Entonces, vamos a eso. Vamos a estar primero para exportar la colección, hacemos clic acá, export, dejamos la versión que tiene como recomendada, export, en este caso la voy a guardar en desktop, y vamos a exportar también el ambiente. Para eso vamos al ojito, edit, vamos a acá, export, y también la vamos a guardar en la misma carpeta, ¿sí? Bien, una vez que las tengo guardadas, lo que tenemos que hacer es situarnos en la carpeta donde los guardamos y ejecutar básicamente este comando. Que vamos a Newman Run, bien, vamos a ir acá. A ver si las puedo pasar acá. ¿Sí? Acá tenemos los dos JSON, uno que corresponde, el que dice environment va a corresponderse al ambiente y el que dice collection se corresponde a la colección. Entonces lo que vimos es que tenemos que ejecutar Newman Run y Newman Run. En este caso acá va a tener que ir el nombre, ¿sí?, de la colección .json, ¿sí?, exactamente como se descargó. Entonces el nombre va a ser laboratorio.postman-collection.json, ¿sí? Y después, para referirnos al ambiente, barrita laboratorio, y otra vez el nombre, pero en este caso del environment, postman-environment.json. Y por último, queremos que nos genere el reporte -r HTML extra. Ejecutamos esto. Esperamos que finalice la ejecución. Y vemos que nos va a crear esta carpeta Newman. Si ingresamos a la carpeta, vemos que tenemos un HTML. Si hacemos clic en el HTML, vemos que acá nos aparece, este es el HTML con el resultado de nuestra ejecución. Sí, acá en este caso tenemos, como no modificamos de nuevo en la collection el valor del
mail del registro, fallaron casi todos los tests, ¿sí? Esto, algo que tener en cuenta. Cada vez que ustedes exportan, o sea, si ustedes exportaron esto y hacen una modificación acá, lo van a tener que exportar de vuelta, ¿sí? Entonces, si yo quiero que no me fallen y que me tire todo verde de que todo pasó, básicamente tengo que modificar este valor, exportar de vuelta la collection. No es necesario el environment, porque el environment, los datos se van a ir generando a medida que se ejecutan las requests. Entonces, exporto de vuelta esto y ejecuto de nuevo el comando. Lo que vemos acá es básicamente, acá tenemos como un overview de la collection y lo que, las requests que pasaron y las que no, el tiempo que tardó. Sí, podemos ir y ver en detalle cada una. Esto se los dejo para que ustedes lo chequen y lo miren un poco, ¿sí? Y bueno, pueden elegir si quieren que sea light o dark. Bien, y esto es todo. La idea es que nada, puedan generar esto mismo. Anímense a hacer, acá está, perdón. Anímense a hacer las requests que no hicimos, ¿sí? Que es básicamente obtener una lista de todas las órdenes y una orden específica, además de las que estuvimos haciendo. Y la idea es que como entrega sea la collection, el environment, o sea, los puntos JSON, y el HTML del reporte de la ejecución. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que se haya entendido y les mando un saludo. Adiós.